Gloria sea a nuestro amado Señor Jesucristo. Bendigo en esta hora la preciosa y gloriosa palabra del Señor. Quiero empezar esta serie de videos que hacen referencia a la pregunta que la Iglesia se hace actualmente y desde los siglos. ¿Pasará la Iglesia toda por la tribulación y por la gran tribulación? ¿Quiénes serán los que pasarán por la tribulación y por la gran tribulación? ¿Cuáles serán los que escaparán antes de que llegue la tribulación? Jesucristo deja bien claro en su palabra, aquí en Mateo 24, versículo 29, primeramente en el versículo 27, luego en el 29 y luego en el versículo 36 de Mateo 24 dice claramente quiénes serán los que serán arrebatados en la primera venida del Señor, quiénes serán los que pasarán por la tribulación y luego quiénes serán los que pasarán por la gran tribulación. Porque el Señor dice que habrá tres etapas. La primera etapa de ella es la venida inesperada de Cristo. Dice así, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús está hablando aquí de que nadie sabe el día en que Él ha de venir. Más como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y dice, luego en el versículo 44, dice, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Gloria a Dios. El Señor vendrá en una hora inesperada. El Señor lo dejó bien claro. La venida de Él será como ladrón de la noche. Pero sabe de esto que si el padre de familia dice, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es la venida del Señor como ladrón de la noche. Pero de la venida del Señor después de la gran tribulación van a haber señales. Dice, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que el Señor va a mostrar claramente cómo va a ser su venida después de la tribulación. Y dice así en el versículo 29 del capítulo 24 de Mateo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Allí en esa parábola de la higuera, el Señor estaba dando a entender los acontecimientos que acontecerían en la gran tribulación. Y esto es con Israel en ese tiempo de la gran tribulación, cuando Israel hace un pacto con el anticristo.
porque el anticristo es el que abre el camino para que sea nuevamente hecho el templo de Salomón y los judíos puedan así ofrecer sacrificios de animales por el perdón de Israel a Dios. Pero no cuentan los judíos con la trampa que el anticristo les va a mostrar, porque primeramente en la tribulación vendrá el anticristo, pero vendrá como un pacificador mundial. Va a venir como un lobo vestido de cordero. Pero cuando lleguen los 42 meses de ese gobierno mundial, los 3 años y medio, todos van a estar confiados. Hasta Israel va a estar confiado de tal manera que va a hacer un pacto con el anticristo, no sabiendo que el anticristo es el pacificador mundial. Dice que Israel hace un pacto con la muerte. Entonces este anticristo va a ofrecer un sacrificio allí. Esa es la abominación desoladora de la que predicó, de la que tuvo la revelación Daniel. Y este va a ofrecer un sacrificio abominable en el templo de Dios. El anticristo seguramente ofrecerá un sacrificio a un animal inmundo, un chancho, un cerdo, es lo que va a ofrecer como sacrificio el anticristo cuando hayan pasado los primeros 42 meses del gobierno mundial. Los israelíes van a estar tan confiados que quizás lo crean como que es el Mesías. Por eso le van a permitir que él ofrezca un sacrificio a Dios. Pero no saben que este impío es el hijo del diablo, es Satanás mismo entronizado en el anticristo. Allí se va a sacar la careta, esa vestidura de cordero que tiene el pacificador mundial, los que todos están ahora tratando de instaurar en el mundo, porque todos están tratando de que venga ahora un hombre que gobierne todo el mundo, que sea un pacificador. Todas las religiones, menos nosotros los evangelistas, pero solamente los evangelistas que hemos sido apartados por Dios para predicar la sana doctrina, porque muchos evangelistas hoy están haciendo pacto con la muerte, pacto con las tinieblas, pacto con la idolatría, pacto con aquellos que idolatran imágenes, que se inclinan detrás de un yeso hecho por sus propias manos. Muchos evangelistas están cayendo ahora en las manos de Satanás el diablo, están siendo engañados. Están haciendo el ecumenismo mundial, una unión de muchas religiones todas juntas, porque todas creemos en el mismo Dios, dicen. Pero nosotros, los que no creemos en todas esas astucias, inmundicias de Satanás, los que tenemos sabiduría espiritual, nosotros nos apartaremos y nos apartamos de tales sujetos que buscan la comunión con las tinieblas. Nosotros no tenemos ninguna comunión con las tinieblas, porque no podemos comparar a Cristo con Belial. No podemos hacer una unión la luz con las tinieblas. Siempre brillará la luz por sobre todas las cosas, pero muchos serán engañados en aquel tiempo. Ese va a ser cuando pasen los primeros 42 meses de gobierno mundial, que va a ser el pacificador mundial. Ese va a ser el falso profeta. Luego vendrá cuando se consuma, que Israel ofrezca sacrificios a Dios después de los primeros 42 meses. Y allí el anticristo se mostrará tal cual como es, como el mismo Satanás entronizado. Y allí ofrecerán un animal que es abominable a Dios, un cerdo pondrán en el templo que se hace para adorar los judíos a Dios. Es el templo de Salomón. Se está haciendo una réplica del tiempo de Salomón por una de las religiones paganas de esta tierra, la Iglesia Universal, que está allí en Brasil. Hay muchos que están haciendo comercio ahora con los creyentes. Hay muchos creyentes que están siendo engañados, pero hay muchos creyentes que no van a aceptar tales cosas como las que están aceptando esos grandes líderes, según ellos, que son los que hacen pactos ahora con el ecumenismo. Se están uniendo con esas
religiones paganas que solamente adoran ídolos, aquellos que son satanistas, y están siendo cegados estos grandes líderes, porque yo digo grandes porque ellos se creen que son grandes, pero son solamente pobres hombres pobres sin espíritu. Tienen cauterizado el espíritu. Ellos están enlazados, han caído en el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque han tratado de traspasar los linderos de la Biblia, los linderos que marca la Biblia. Han tratado de hacer unión, las tinieblas con la luz, Belial con Cristo. Y eso no se puede hacer, hermano. Jamás se puede hacer eso. Y estos hombres que hacen tales cosas, estos son los que directamente ni van a estar como iglesia ni ser guardados por Dios en la gran tribulación. Primeramente vendrá Jesucristo y buscará, como ya lo he dicho yo, a las 5 vírgenes prudentes, o sea, el 50% de la iglesia que no se haya contaminado con estos ecumenistas y con estos que quieren unir todas las religiones, con estos que andan buscando que venga un pacificador mundial, aquellos que están buscando un orden mundial. Los que hemos sido guardados, el 50% de los que hemos sido guardados, vamos a ser prudentes, porque vamos a tener aceite en nuestra lámpara, vamos a tener la palabra de verdad para predicarla, para desatar las ataduras que el diablo está haciendo por medio de todas estas religiones que están andando por todo el mundo. Jesús dijo bien claro, probad a los espíritus, porque muchos falsos cristos han salido por el mundo. Y no todos los espíritus provienen de Dios. Estos espíritus provienen de Satanás, el diablo. Son los que levantan diferentes religiones, diferentes hombres llenos del poder de Satanás para hacer también maravillas, milagros y prodigios a fin de tratar de engañar aún a los escogidos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el 50% de la iglesia que haya sido escogida por el Señor, que esté con la lámpara encendida y tenga aceite en su vasija, que esté poniendo las manos en el arado y no mirando para atrás ni para el costado, ni tratando de ingresar por la puerta ancha, aquel que se preocupa por el hermano, que ama al prójimo, aquel que ama a los que están en la oscuridad y los que están en las tinieblas, aquel va a ser la Virgen prudente, que va a ser arrebatado por el Señor, porque el Señor va a venir como un ladrón en la noche. Es una venida inesperada. El Espíritu Santo va a anunciar a la iglesia, solamente la iglesia de Jesucristo, los que hayan sido escogidos por Él, los que vayan a ser salvos, escucharán a la voz del Espíritu Santo. Las demás personas y religiones de este mundo no podrán escuchar la voz del Espíritu Santo, porque no hay Espíritu Santo en esa persona. El espíritu que hay en esa persona es el espíritu que Satanás, el diablo, ha puesto en ellos. Porque Pablo dice bien claramente, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, bien lo adoráis, bien lo anheláis, bien lo soportáis. O sea, que bien creéis que es el Espíritu Santo, pero es un espíritu mentiroso. Y los creyentes creen que es el Espíritu Santo, porque dice que es bien tolerable, es dulce. La mentira y el engaño son dulces, hermano. El camino de Jesucristo es entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, el que lleva la vida. Pero ese espíritu te hace entrar por la puerta ancha, hermano. Te hace creer las mentiras de Satanás. Hace que tú escojas esa puerta ancha y andes por los deleites y placeres de este mundo, creyendo que haciendo toda clase de alianzas con el mundo y con todas las religiones del mundo, tú vas a ser salvo. Tú vas a ser el escogido del Señor. Esas son las mentiras que Satanás, el diablo, trae sobre todas las personas que no ponen como Señor de señores en su corazón a Jesucristo, sino que andan detrás de los perversos deseos de sus corazones. Esos son los que se van a quedar. Y dentro de los elegidos, los que se despierten, aquellos que van a escuchar la voz del Espíritu Santo,
anunciando la venida del esposo, van a ser 10 vírgenes, dice, o sea, el 100% de la iglesia. Pero la mitad de la iglesia va a ser virgen insensata, porque tomando aceite para su lámpara, no se apercibieron de tomar aceite en su vasija. O sea, no hicieron la obra, no hicieron la voluntad del Padre aquí en la tierra, sino que tomaron el aceite en las lámparas para tener ellos vida en Cristo, pero no tienen vida permanente en Cristo Jesús, porque se quedarán por insensatas, porque no pusieron por obra la palabra de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entrará al reino de los cielos. Ese es el que se va a levantar cuando el esposo venga. El Espíritu Santo va a dar una voz como de un trueno, y nosotros los cristianos vamos a escuchar esa voz y nos vamos a preparar para volar con el Señor a los cielos. Pero va a ser inesperado, no va a ser a la vista de todo el mundo. Nadie se va a enterar de esa huida de la iglesia cuando el esposo venga, porque no va a haber una señal. La única señal que muestra el Señor dice que nosotros debemos tener aceite en la lámpara y aceite en la vasija, estar haciendo la voluntad del Padre, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, sacando a aquellos que están entrando por la puerta ancha y traerlos por la puerta angosta. Esos que se preocupan por la iglesia, que se preocupan por los que están en el mundo, esas van a ser las vírgenes prudentes que van a ir con el Señor al cielo a las bodas del Cordero. Pero la demás iglesia, el 50% de esa iglesia se quedará aquí. Y luego que el Señor haya llevado a la iglesia al cielo, en el término de 30 días más o menos, aparecerá en la tierra. Ya todo se habrá calmado, porque desaparecerán de la tierra una cantidad muy grande de creyentes, de personas que van a desaparecer de la tierra. Solamente van a quedar los bienes personales de ellos, porque ninguna de las cosas que nosotros tengamos aquí en la tierra va a entrar a los cielos. O sea que va a quedar en la tierra nuestra pertenencia, nuestra ropa, nuestros relojes, nuestras cadenitas que nos colgamos en el cuello, los anteojos, todo quedará aquí en la tierra, nuestras casas, nuestros autos, nuestros bienes, todo quedará aquí en la tierra. Nosotros nos iremos con un cuerpo transformado a la imagen de Jesucristo. Seremos transformados en ese momento y seremos así llevados con el Señor al cielo. El Señor en esa oportunidad va a venir en una nube, en varias nubes, porque van a venir otras nubes que van a ser los discípulos del Señor Jesucristo. Pedro dijo que él iba a ser uno de los participantes de aquel día en que cuando Jesús viniera a buscar a su pueblo. Pedro lo dice en su primera epístola. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le va a dar a los discípulos esa clase de alegría, de gozo, de poder venir a buscar a esa iglesia, a la iglesia que está apercibida, a la iglesia que está haciendo la voluntad de Dios. Hoy en muchas iglesias se dice que se hace la voluntad de Dios, pero realmente si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí en el Apocalipsis tenemos el mensaje de Jesucristo diciéndole a cada una de las iglesias cuáles serían las fallas que cada uno de ellos tiene, y tendrían que remediar esas fallas, pero nadie hace nada por remediar esas fallas. Dentro de la iglesia habrá una mezcolanza, hermano. Habrá mucha mezcolanza de hombres que creen diferentes cosas. Esos se van a quedar. Y dice que el Espíritu habla a la iglesia. Y que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquellos que escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias, aquellos van a ser las vírgenes prudentes. Aquellos que tengan aceite en sus lámparas y aceite en sus vasijas, esos son los que escuchan la voz del Espíritu Santo ahora dentro de la iglesia. Porque hay muchos dentro de una iglesia, hermano, pero no todos están escuchando la voz del Espíritu Santo. Hay en muchas congregaciones que ni siquiera la voz del Espíritu se escucha. No se escucha ninguna voz, se escucha la propia voz
de aquel siervo que ha sido puesto por voluntad propia. Porque en la iglesia, dice Dios, Él pone a los siervos en la iglesia, a cada ministro los pone Dios en la iglesia, a los apóstoles los pone Dios, a los profetas los pone Dios, a los evangelistas los pone Dios, a los pastores en la iglesia los pone Dios, a los maestros para que enseñen en la iglesia los pone Dios. Pero ahora hay muchos que se ponen a sí mismos, o hay muchas clases de asociaciones mundiales de iglesia que ellos designan a los que van a ser pastor, a los que van a ser profetas o apóstoles o evangelistas. Ellos designan a dedo lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les parece bien. Eso no es escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso es andar detrás de los pensamientos perversos de cada uno. Y los pensamientos de cada uno de nosotros, si no están guiados por el Espíritu Santo, son pensamientos perversos que salen de nuestro corazón, y nuestro corazón es perverso. Más que todas las cosas, dice, nuestro corazón es malo. Pero si nuestro corazón está escuchando la voz del Espíritu Santo, nosotros tenemos poder y autoridad para designar a los que el Espíritu Santo muestre que tienen que ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Solamente el Espíritu Santo es el que pone en la iglesia a los siervos. Por eso dice el Señor Jesucristo: aquel que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que va a haber una cantidad de creyentes que se van a ir con el Señor. De los que sean vírgenes prudentes y de los que sean vírgenes. Pero hay muchas clases de creyentes ahora evangélicos que no tienen, aunque parezcan que son personas que están bien con la Escritura, que hacen según ellos la voluntad de Dios, no recibiendo el Espíritu Santo, porque hay muchas religiones, hay muchas iglesias cristianas que no reciben al Espíritu Santo. No reciben el bautismo del Espíritu Santo. No quieren tener los dones espirituales. Ellos quieren andar como quieren andar ellos. Esos son los que también van a pasar por la tribulación y por la gran tribulación. Esas iglesias cristianas, evangélicas, que creen que andan conforme a Dios y que no reciben el Espíritu Santo ni reciben los dones del Espíritu Santo, esos son los que se van a quedar también en la tribulación. No van a ir, hermanos, porque están rechazando el Espíritu Santo, porque ellos no pueden oír la voz del Espíritu, porque el Espíritu Santo pone el Espíritu dentro de ti, te bautiza, te da dones espirituales, y así el Espíritu Santo está formando el cuerpo de Cristo. Entonces cuando venga el Espíritu Santo va a hablar y se va a escuchar a sí mismo. Jesús dice: yo vendré y me tomaré a mí mismo, porque Él habita en la iglesia. El Espíritu Santo habita en la iglesia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso dice el Espíritu: habla a la iglesia, a los que tienen el Espíritu. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres miembro del cuerpo de Cristo, y no podrás oír la voz del Espíritu Santo cuando anuncie que viene el esposo a buscar a la iglesia. Entonces te quedarás en la tribulación. La primera tribulación es la aparición del pacificador mundial, de ese un gobernante mundial, que es el que va a gobernar y a unir a todas las naciones del mundo. Ahora todavía no se puede concretar eso. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia de Jesucristo está aquí en la tierra. Están buscando todos los gobiernos del mundo, están buscando un pacificador mundial, uno que llene los requisitos para que pueda gobernar esta tierra a todas las naciones. Pero no lo van a poder lograr hasta que Jesús no lleve a la iglesia al cielo. Todas las cosas tienen que ser dadas en el orden en que están escritas en la Biblia. Nada se va a hacer si no está escrito en la Biblia, hermano. Entonces nosotros tenemos esta enseñanza por el Espíritu Santo, porque los que somos obedientes al Espíritu y hemos bebido del Espíritu Santo y estamos unidos al cuerpo de Cristo,
Solamente Dios sabe cuáles son los que están unidos en el cuerpo de Cristo. A aquellos que digan, yo también soy del cuerpo de Cristo, y no han bebido del Espíritu Santo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Si no naces del Espíritu y del agua, no puedes entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos somos nosotros, hermanos. Somos la iglesia de Jesucristo. Él nos puso a nosotros aquí en la tierra, hermanos, para que seamos su cuerpo, para que seamos templo del Espíritu Santo. Pero si tú no has recibido el Espíritu Santo, no has sido añadido a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Hay muchos que dicen que sí, nosotros somos creyentes, que nosotros también tenemos el Espíritu Santo, pero hay una ley que no puede ser cambiada, hermano. Jesucristo dijo, a todo aquel que creyere hablará nuevas lenguas, y las nuevas lenguas solamente se hablan cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo. En Hechos 2 dice claramente que el Espíritu vino en el tiempo de Pentecostés. Cuando estaba la fiesta de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y descendió como un estruendo y bautizó con el Espíritu Santo, y lenguas de fuego entraron en cada uno de los discípulos y fueron llenas del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas. Por eso dice, hablarán nuevas lenguas. Y nosotros con el recibimiento del poder del Espíritu Santo podemos tomar en las manos serpientes en un momento en que estemos en algún peligro y viene una serpiente y nos muerde, no nos va a hacer daño. Si tomamos por equivocación o alguien nos da veneno para tomar y el Espíritu Santo no quiere que tú mueras ese día, no te va a hacer daño ese veneno. Pero no debemos pecar nosotros tratando de tentar al Espíritu Santo, tomando serpientes en las manos para pavonearnos delante de los hermanos, ni querer beber veneno para así poder decir que nosotros estamos protegidos, que el veneno no nos hará mal. Todo lo que hagamos lo hacemos en la voluntad de Dios. Caso contrario, hermano, no va a haber en tu vida el Espíritu Santo. No podrás estar ligado a un cuerpo si tú no estás ligado por el Espíritu Santo. Tú de tu propia voluntad no te puedes ligar a un cuerpo, hermano. Alguien te tiene que ligar al cuerpo, y ese alguien es el Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Solo el Espíritu Santo te puede ligar al cuerpo de Cristo. Y solo los que están ligados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo van a oír la voz cuando venga el Espíritu Santo y anuncie que viene el esposo y que nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Orando, clamando a Dios, buscando su rostro, su presencia, diciéndole, Señor, ven, aquí estoy preparado. Mi lámpara está llena, mi vasija está con aceite. El Espíritu Santo, a algunos que le falte un poquito de aceite se lo va a añadir en ese momento, pero dice que las vírgenes insensatas no tenían casi aceite y querían que las vírgenes prudentes le dieran aceite. Que nosotros pongamos las manos sobre ellos para que el Espíritu Santo descienda de nuevo y llene sus vasijas. No, hermano, dice que no tenemos nosotros que darle nuestro aceite, que vayan y compren a los que venden. Pero los que venden, hermanos, somos nosotros los que estamos por salir ahora para la presencia del Señor. Pasaremos nosotros al cielo con el Señor. Las vírgenes insensatas se quedarán en la tierra. Se quedarán, y a los 30 días más o menos, después de este gran revuelo que se hará por causa de la falta de personas en la tierra, que no puedo calcular qué número serán de personas, pero van a faltar los creyentes en la tierra. Después de eso vendrá un pacificador mundial. Ahí harán aparecer ese hombre de pecado, ese que viene disfrazado de cordero. Y allí, cuando los hermanos que se hayan quedado por causa de no tener aceite o por causa de no haber recibido el Espíritu Santo, porque las vírgenes insensatas tenían el aceite en su lámpara y tenían un poco de aceite en su vasija, pero eran perezosas, no querían hacer la voluntad de Dios. Y van a estar las otras clases de iglesias cristianas, que no quiero nombrar a ninguna, pero todos se dan cuenta de quiénes son.
Esos también van a ver cuando los creyentes se hayan ido y se van a arrepentir. Y allí cuando aparezca este pacificador mundial, se van a dar cuenta de lo que decía Jesucristo en su palabra. Pero ya va a ser tarde, hermano, vas a tener que dejarte cortar el cogote. Pero eso va a ser en la gran tribulación. Los que queden en la primera tribulación, cuando aparezca el gobernante mundial, después que la iglesia de Jesucristo haya partido con él al cielo, entonces allí, hermano, vendrá ese pacificador y la iglesia que se haya quedado, los hermanos que se hayan quedado aquí en la iglesia, podrán predicar el evangelio a mucha gente durante 42 meses. Y van a predicar el evangelio, hermano, sobre toda la tierra, por 42 meses. Luego aparecerá el diablo, hermano. Va a aparecer Satanás, el diablo. El anticristo será poseído por el mismo Satanás. Y allí va a comenzar una persecución. Allí van a acontecer varias cosas, hermano. Va a acontecer que va a pasar en ese tiempo cuando llegue la gran tribulación, después que se cometa esa abominación, la abominación desoladora que dice el profeta Daniel, cuando este pacificador mundial vaya y ofrezca un sacrificio, que los judíos van a permitir que ese pacificador mundial ofrezca un sacrificio, porque los judíos mismos le van a dar gracias a ese pacificador mundial, porque va a permitir que salga esta meca que hay ahí en el lugar donde tiene que ser armado el templo de Salomón, y ahí se va a poder armar el templo de Salomón. Y este pacificador mundial va a hacer un sacrificio, porque los judíos le van a permitir, ¿por qué? Porque este ha permitido que se erija el templo, que se arme nuevamente el templo de Salomón, para que los judíos puedan hacer sacrificios a Dios mediante los animales, para el perdón de sus pecados. Y se van a creer todas las mentiras de este pacificador mundial. Y toda la iglesia de Jesucristo va a estar atenta y va a estar mirando. Y vas a ver ahí la iglesia que se haya quedado en la tribulación, cómo serán las cosas después en la gran tribulación. Leyendo la Biblia, hermanos, se van a enterar. Después, allí, cuando estén en la tribulación, cuando empiecen a ver que el templo de Salomón se está armando, hermano, allí en Jerusalén. Cuando el anticristo vaya, cuando el pacificador mundial vaya y ofrezca a ese animal, un cerdo va a poner como ofrenda por sus pecados. Esa es la abominación de la que habló Daniel. Y allí se manifestará el anticristo. Y dice que al momento apareció en el cielo. Estamos por leer en Apocalipsis 12, hermano. Una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esa mujer, hermano, con las 12 estrellas y estaba encinta y clamaba con dolores de parto, es la iglesia, hermano, que se ha formado por la predicación del evangelio de aquellos que se quedaron, hermano, en la tribulación. Estos van a predicar el evangelio y se va a hacer una iglesia. Y esta mujer se presenta a esa iglesia, hermano. Y estaba clamando con dolores de parto. Eso van a ser el alumbramiento, ese va a ser, hermano, los 144.000 escogidos. Los que andaban con el Cordero, los que andan con el Cordero. Y dice que también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso va a ser, hermano, cuando Satanás metido en el cuerpo de este pacificador mundial va a ofrecer en el templo de Salomón ese sacrificio.
Allí se va a manifestar Satanás, y su cola dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En ese tiempo el diablo va a abandonar su morada allí, en la zona celeste, allí donde éste está con todos los ángeles, está tratando de entorpecer la vida del creyente aquí en la tierra. Ese es el que pone tropiezo y que te acusa, hermano, con Dios. Todos esos ángeles y el mismo dragón que es Satanás, el diablo, va a ser echado del cielo y van a venir a la tierra. Allí se va a hacer una persecución increíble. Todos los demonios, los espíritus inmundos van a perseguir a la mujer, a la iglesia de Jesucristo. La iglesia que va a ser formada en la gran tribulación por la predicación de aquellos que se quedaron cuando Jesús vino a buscar a las 5 vírgenes prudentes. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz un hijo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y dice que la mujer dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ese hijo varón son los 144,000 escogidos. Son los que llevarán con poder la palabra de Jesucristo en el tiempo de la gran tribulación, porque va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Todos nosotros que estamos ahora predicando el Evangelio de Jesucristo pertenecemos a Dios y al trono de Dios. Y nadie nos puede tocar porque estamos protegidos por la sangre preciosa de Jesucristo. Y dice que la mujer, la iglesia, huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. 1260 días, sí. Son 42 meses, hermanos. El tiempo que va a durar la gran tribulación, ese gobierno mundial que va a perseguir a la iglesia, ese gobierno mundial que va a poner un chip en tu mano derecha o una marca en tu frente, hermano, para que puedas ser distinguido, para que no puedas comprar ni vender nada si no estás con esa marca en tu frente. Pero dice que Dios le preparó un lugar a esa mujer, a la iglesia de Jesucristo, para que sea sustentada por 1260 días. Gloria a Dios. Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Fue lanzado desde el cielo, allí en el primer cielo donde está la estratosfera. Allí dice que está el diablo en estos momentos, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora va a venir la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice que la mujer esta y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Y se le dieron a la mujer las alas, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y un tiempo, si la mitad de un tiempo, 42 meses, hermano. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Lo que la serpiente arroja de su boca es el anticristo. Está haciendo una propaganda en contra de la iglesia de Jesucristo, para que todos aquellos que sean los que guarden a la iglesia en sus casas y la sustenten por 42 meses, traten de entregar a los hermanos a la muerte, al anticristo.
Allí entra después la palabra del Señor Jesucristo en Mateo 26, donde habla de los corderos y los cabritos, hermano. Eso lo vamos a pasar para la próxima prédica, para el próximo video. O sea que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada. Es una propaganda diabólica por medio de todos los medios televisivos, de todas las radios que hay en la tierra, para que la gente no esconda a los creyentes, para que la gente los denuncie a los creyentes, a la iglesia de Jesucristo. Pero dice que la tierra son las personas que ayudan a los creyentes. Ayudó a la mujer, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. O sea que a la tierra no le importó la propaganda que Satanás, el diablo, el anticristo, había lanzado en contra de la iglesia de Jesucristo, para que los hombres que habitan en la tierra entreguen a la iglesia. Pero dice que Dios había preparado el lugar ya para que la iglesia sea sustentada. La iglesia va a ser sustentada por hombres que van a ser realmente corderos en la mano de Dios. Pero van a estar también aquellos cabritos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí, hermanos, vamos a comenzar otra parte, otra etapa. Ese hijo varón que son los 144.000. El 144.000 es un número simbólico. Es un múltiplo de 12.000 por 12.000, que da 144.000. Es algo simbólico, un número perfecto de Dios. Pueden ser millones de personas, hermano. Pero aquí sí dice 144.000. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son los que han recibido a Jesucristo durante la parte esta de la tribulación. Y ahora están por pasar por la gran tribulación, pero dice que Jesucristo ha preparado un lugar para que estos sean sustentados. Después vamos a leer en Mateo, hermanos, donde dice ahí en Mateo que Jesús, después de que pasaran todas estas cosas, apartaría a los corderos del medio de los cabritos. Es ese juicio que va a hacer Jesús a las naciones. Allí en la Mateo 25, versículo 40 y versículo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Es en el versículo 31 de Mateo 25, hermano. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto va a ser, hermano, después que el Señor haya venido a buscar a la iglesia que ha sido guardada para ser sustentada por 42 meses. El Señor va a venir, va a recoger la iglesia después de la gran tribulación, a los que hayan creído en el tiempo del gobernador mundial ese que va a haber. Y después de allí, hermano, cuando Jesús termine la gran tribulación, Él va a llevar a su iglesia al cielo para desposarse con ella. Entonces volverá el Señor. Volverá con todos los santos ángeles con Él, va a venir. Y se va a sentar en su trono de gloria. Aquí en la tierra el Señor va a tener un trono de gloria, hermano. Va a estar la ciudad santa, la Jerusalén de arriba. Allí suspendida en el cielo, a la altura de donde va a estar Israel, donde es la tierra de Israel en este tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y allí va el Señor a reunir todas las naciones que hayan quedado en la tierra después de las grandes tribulaciones, después de los grandes juicios que vendrán sobre la tierra. Algunos creerán en los grandes juicios y otros tratarán de
oponerse a todo lo que Dios les manda para que se salven. Entonces se reunirán delante de él todas las naciones, y dice que apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y allí sigue explicando el Señor: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel. En la cárcel y vinisteis a mí. Gloria a Dios. Después leamos, hermano, esta parte. Porque este juicio de la nación es el fin, después que haya pasado la gran tribulación, hermano. La iglesia de Jesucristo será pasada primeramente por este gobierno mundial y luego será escondida. La tierra abrió su boca y ayudó, dice, a la mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. Toda clase de propaganda que Satanás, el anticristo, quiere hacer en contra de la iglesia en el tiempo de la gran tribulación no va a tener éxitos, hermano. Pero va a haber un remanente de hombres en la gran tribulación que llevarán la palabra de Dios a todo lugar, y con eso va a hacer guerra a Satanás, el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí voy a cortar, hermanos, esta enseñanza sobre la iglesia de Jesucristo, sobre quién será el que va a ser salvo antes de la tribulación y quién va a ser el que se va a quedar en la tribulación. ¿Y cómo continúa esto? Porque todo tiene una continuidad, hermano. Esto solamente es el principio. En el nombre de Jesús, hasta aquí. Luego seguiremos, hermanos, dando a conocer cómo son todos los acontecimientos que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros tenemos que conocer este acontecimiento para poder estar apercibidos, hermanos, con la lámpara llena de aceite y la vasija con aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero estar en todo lo que puedas.